Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Primera Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice la Biblia, que, pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Haga posible la presencia de los ángeles con nosotros y la dirección del Espíritu Santo. Prepáranos y habilítenos, Señor, y que el Espíritu pueda traer a través de nosotros palabras de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombres, Señor, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Guíenos, diríjanos, que su santa palabra pueda ser comprendida, entendida por cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Enséñanos a orar. Dentro de esa serie tenemos una miniserie titulada Matrimonios orando en el Espíritu. En la primera entrega hablamos acerca de lo que significa la palabra entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. La palabra entendimiento, la palabra nous en griego, es sinónimo de entendimiento, mente, sentido, comprensión, razón. Y si la queremos definir, es la capacidad otorgada por Dios de pensar, de razonar. Oraré con la mente, oraré con el entendimiento, oraré con el sentido, oraré de una manera razonable. La idea de la mente se puede definir como la capacidad mental de pensar de manera reflexiva. Oraré de una manera reflexiva. Todo esto parte, recuerde, de San Lucas capítulo 11, versículo 1, cuando uno de los discípulos le dice a Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús entonces le da el Padre Nuestro. En el capítulo 6 de San Mateo, estamos repasando, Cristo le da a los discípulos en el Sermón del Monte el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene que ver con nuestra relación hacia Dios, nuestra relación hacia nuestros semejantes. De manera que orar es un estilo de vida. Es una manera de ser, una forma de vivir. Es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es una cosmovisión. Como usted vive, son sus oraciones. De allí la idea de que matrimonios orando en el Espíritu, puede decirse matrimonios viviendo en el Espíritu, matrimonio existiendo en el Espíritu. Por eso la palabra entendimiento nos habla y nos muestra claramente que es vivir de una manera razonable, vivir conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Orando en el Espíritu, decíamos, significa orar de acuerdo a la dirección del Espíritu. Es orar por las cosas que el Espíritu nos guía que oremos. Orar en el Espíritu. Matrimonios orando en el Espíritu. Estamos repasando. Leímos también en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26, y hoy repasaremos un poco más, donde Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Ya veremos en algún momento el significado de este verbo interceder y cómo ese verbo que aparece en el versículo 26 aparece una sola vez en toda la Biblia. En Efesios 6:18 leímos orando en el poder del Espíritu, por la dirección del Espíritu y de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Todo envuelto en el Espíritu. Todo tiene que ver con el Espíritu. Nos quedamos en el tema anterior hablando de lo que significa carne versus espíritu. O usted vive en la carne o vive en el Espíritu. ¿Qué significa la carne? ¿Qué significa el Espíritu? Allí nos quedamos. Y habíamos leído ya Ezequiel 36, versículo 25 al 27, donde Dios se compromete a lavarnos con agua limpia, se compromete a cambiar nuestro corazón o sentimientos y emociones, y se compromete a ungirnos con el Espíritu Santo para producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Leímos también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24, donde Dios se compromete a santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dios se compromete a hacer por nosotros, con nosotros y en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Leímos también en 1 de Pedro 1:23, donde dice renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Finalmente leímos aquella vez los 3 párrafos de 1 de Juan, capítulo 3, versículos 5 hasta el versículo 24. Allí debemos retomar lo que hemos estado compartiendo. Matrimonios orando en el Espíritu. Carne versus Espíritu. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice la Biblia, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Adán representa la carne, Cristo representa el Espíritu. Y allí hay algo muy maravilloso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 40 en adelante, donde se hace un contraste. Pablo contrasta a Adán con Cristo. Leamos ahora 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 y versículo número 4. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 y versículo número 4. Estamos trabajando con carne versus espíritu. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nace de nuevo, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nacido de nuevo, el que nace de nuevo. En San Juan capítulo 3, el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, dio una declaración sumamente interesante y una explicación maravillosa para todos nosotros. Dice Jesús, hablándole a Nicodemo, lo siguiente. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Estamos trabajando con carne versus espíritu, porque orar es un estilo de vida, orar es una cosmovisión, orar es una cultura de pensamiento, orar es una forma de ser, orar es una manera de vivir. Como usted vive son sus oraciones, que define su relación con Dios y su relación con el prójimo, su relación con su semejante. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Mire las palabras de Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, nacido del Espíritu, nacido de nuevo, nacido por la palabra de Dios. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la experiencia maravillosa de los que viven en Cristo, de los que están en el Espíritu. 2 Corintios 5, 17, un pasaje clásico, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Matrimonios orando en el Espíritu. Los matrimonios que oran en el Espíritu están compuestos por personas que han nacido de nuevo, que ahora viven en el Espíritu. Todo el afán y el interés de Jesús es que aprendamos a vivir en el Espíritu. Por eso, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2 lo siguiente. Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Carne versus espíritu. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vueltos a la vida, vivificados. Carne versus espíritu. Si estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 3 al 9, Pablo hace una explicación interesante de esto de carne versus espíritu. Recuerde, estamos trabajando con la serie Enséñanos a orar y estamos enfocados en este momento en la miniserie Matrimonios orando en el Espíritu. Hemos dicho que la oración es la acción de orar. La oración es el acto de orar. Pero orar, según dice el Señor Jesús en el Padre Nuestro, tiene que ver la relación con el Padre Celestial, la relación con los seres humanos, con el prójimo. Por tal razón, orar significa, orar tiene que ver con un estilo de vida, una forma de ser, una idiosincrasia, una cultura de pensamiento, una cosmovisión. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo es su relación con el Padre Celestial? ¿Cómo es su relación con el prójimo? Entonces eso define cómo son sus oraciones. Jesús definió o resumió la ley como amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese principio es fundamental para descubrir el valor y el significado de orar. Orar es un estilo de vida. Orar es una cultura de pensamiento. Orar define cómo vive usted. Como usted vive, así es la oración que usted hace. Mire lo que dice el apóstol Pablo explicando esto de carne versus espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 3 al versículo 9. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, orando en el Espíritu.
Matrimonios orando en el Espíritu. Amigo, amiga, hermano, hermana, asegúrese de vivir en Cristo. Asegúrese de estar en el Espíritu para que sus oraciones entonces sean todopoderosas por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Es de vida o muerte conocer, comprender y entender esto de la oración, esto del significado de orar en el Espíritu. Pablo sigue diciendo en el capítulo 8, versículo 10 al 17, lo siguiente, explicando la relación carne versus espíritu. Dice Pablo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y añade en el versículo número 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y añade, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Carne versus espíritu. Si estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. Si estamos en Adán, estamos en la carne. En Adán todos mueren. Cuando vivimos en la carne no tenemos esperanza de salvación. Necesitamos aprender a vivir en Cristo, aprender a vivir en el Espíritu. Matrimonios orando en el Espíritu. Matrimonios orando en Cristo. Y alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Recuerde, orar es un estilo de vida. Orar es una cultura de pensamiento. Orar es una cosmovisión. Orar es una idiosincrasia, una manera de ser. Como usted vive, la relación que usted tiene con Dios, la relación que tiene con su prójimo, es como define o se define su oración, su manera de orar. ¿Cuánto poder tiene su oración? Mire a ver cuán cerca está usted de Dios. ¿Cuán débil o diluye su oración? Mire a ver cómo anda su relación con Dios, cómo anda su relación con su prójimo. Matrimonios orando, viviendo un estilo de vida en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Dice el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahora dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. Nacimos con simiente corruptible de nuestros padres, ahora en Cristo recibimos una nueva simiente incorruptible. Renacidos, volvemos a nacer. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Y dentro de esto de orando en el Espíritu, necesitamos entonces ahora conocer al Espíritu. Por lo menos ese aspecto del Espíritu que Cristo resaltó tanto. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, aparece una palabra importantísima en este tenor. San Juan, capítulo 14, versículo 16, versículo 17. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia y solo la Biblia. Dice el versículo 16, Juan 14, 16. Dice el Señor Jesús, y os rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesante esta palabra, consolador, paracletos. Hay 3 palabras que necesitamos repasar. Número 1, parácletos. Número 2, paracalec. Y número 3, paráclesis. En el capítulo 14, versículo 16 y 17 aparece consolador. Aparece parácletos, que representa o nos habla del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Matrimonios orando en el Espíritu. Matrimonios orando en el parácletos, orando en el Espíritu de Dios. Es importante, es de vida o muerte, que esto quede lo más claro posible, amigo, amiga, hermano, hermana. Si nuestro matrimonio ora en el Espíritu, entonces toda la mano, brazo todopoderoso de Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestra experiencia matrimonial. Necesitamos aprender esto. Es de vida o muerte aprender esto. Capítulo 14, versículo 26, San Juan. Se repite otra vez la misma palabra, dice el versículo 26. Mas el Consolador, y aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo repite otra vez el Señor Jesús. Cuando Cristo se despide, San Juan capítulo 14 hasta el capítulo 17, encontramos que repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez al Espíritu Santo. Capítulo 15, versículo 26, dice el capítulo 15, versículo 26, aparece aquí otra vez la palabra, dice el 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Parácletos. Ya veremos en un momento qué significa esta palabra tan hermosa, esta palabra maravillosa, parácletos. En el capítulo 16, versículo 8, dice el Señor Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y sigue diciendo más adelante, en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está hablando del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Versículo 14, el que Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dice, yo me retiro, pero en mi lugar viene el Espíritu Santo. Yo me voy, pero viene alguien para estar con ustedes, para acompañarles, para guiarles y dirigirles, para completar la obra que yo inicié. Mire qué cosa linda dice ahora. En el capítulo 16, versículo 17, dice el verso 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Jesús le pone muy en claro a los discípulos, yo me retiro, pero no quedarán solos. El Espíritu Santo vendrá para estar con ustedes y estar en ustedes. Parácletos, consolador, ¿qué significa? Significa llamado para estar junto a. El Espíritu Santo viene para estar junto a papá, junto a mamá, junto a los hijos y junto a las hijas. Los matrimonios no están huérfanos. Jesús no ha dejado ningún matrimonio huérfano. Necesitamos entonces conocer, comprender y entender esto para que aprendamos a vivir en el Espíritu y aprendamos a orar en el Espíritu. Es una persona llamada para estar con nosotros. Ya vimos en Juan 14, 16, 17 cómo Cristo habla del Espíritu Santo que vendrá para estar con nosotros, para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Y ahora viene algo sumamente interesante, sumamente interesante. Cuando usted estudia la historia de esta palabra, cuando va al Antiguo Testamento, descubre algunos detalles sumamente importantísimos. Parácletos, consolador.
En la literatura anterior al cristianismo y en la no cristiana, parácletos retiene el significado más general de, número uno que se presenta en lugar de otro. Número 2, un mediador. Ya lo vimos en Romanos 8:26, que intercede por nosotros. Un intercesor, un ayudador. Paráclito significa entonces alguien que viene para acompañarte, para ayudarte, para apoyarte, para interceder por ti, para asistirte. Y hay más significado hermoso de esto. Cuando buscamos la raíz o etimología de la palabra parácletos y nos encontramos con el verbo parakalek, entonces descubrimos más matices hermosos de significado. Número 1, parakalek se traduce 23 veces como consolar en el Nuevo Testamento. Número 2, se traduce 19 veces como exhortar, de manera que el Parácletos, el Espíritu Santo, que viene para estar con nosotros, no solo es un intercesor, sino también un exhortador. Viene a cumplir en nosotros, con nosotros y a favor nuestro lo que no podemos hacer por nosotros mismos. El Espíritu Santo, además de consolar, es un exhortador. Este rasgo es prominente en la obra del Espíritu, tal como lo bosqueja Juan. Juan dice en Juan 14:26 que viene y enseña y recuerda. En Juan 15:26 testificará de Cristo. Recuerde que testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las evidencias a favor de Jesús. El Espíritu viene para interceder por nosotros, viene para exhortarnos, viene para acompañarnos, viene para suplir nuestras necesidades, pero también viene para testificar de Cristo, presentar las evidencias a favor de Cristo. San Juan capítulo 15, versículo 27, vosotros daréis testimonio. El Espíritu Santo viene para dar testimonio, pero también cuando el Espíritu viene sobre nosotros, nos habilita y nos capacita para dar testimonio. Un matrimonio que ora en el Espíritu da testimonio de Cristo. Muestra en su vida, en su experiencia diaria, que el Espíritu le guía. Por eso, orar significa un estilo de vida. Una familia, un hogar, un papá, una mamá, un matrimonio, guiado o guiada por el Espíritu, muestra los frutos y la belleza, la santidad y el carácter de Cristo. Por eso es imprescindible, es de vida o muerte, conocer, comprender y entender esto de matrimonios orando en el Espíritu, no más en la carne. San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que cuando el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando viene a tu vida, te convence de pecado, de justicia y de juicio. El verbo que aparece aquí se traduce como convencer, condenar, refutar, resistir. Y aparece rebatir también, le traduce en el mismo verbo elenco. Cuando usted lee San Juan 3:20, Juan 8:9, versículo 46, encuentra presente este verbo. Y es hermoso cuando leemos la Biblia. Vamos a ver rapidito este verbo cómo aparece varias veces. San Juan capítulo 3, versículo número 20. ¿Qué dice Juan 3:20? Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 3, versículo número 20. Dice el verso 20, Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay que aparecer el verbo. Para que sus obras no sean reprendidas, no sean descubiertas. San Juan, capítulo 8, versículo 9. Mire qué linda es la Biblia. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acusados, reprendidos, convencidos. San Juan, capítulo 8, versículo 46. Aquí aparece otra vez el verbo, dice el verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Redarguir, convencer, rebatir, señalar.
Capítulo 16, versículo 8. San Juan 16, versículo 8. El verbo elenco, el verbo convencer. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si es verdad que usted está orando en el Espíritu, entonces el Espíritu a usted y a su familia le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo pondrá las cosas claras, las pondrá sobre la mesa. Le acompañará, le cuidará, le protegerá, le instruirá, le guiará, le exhortará, le convencerá. La palabra de Dios sigue diciendo el uso del verbo elenco. 1 Corintios capítulo 14, versículo 24. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que dice el predicador, es lo que dice Dios a través de su palabra. No es lo que opina o piensa el predicador, es lo que opina y piensa Dios en su palabra. 1 Corintios capítulo 14, versículo 24, dice la Biblia, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Aquí el verbo elenco se utiliza como convencido, convencer. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 11 y versículo 13 aparece otra vez el verbo. Efesios capítulo 5, versículo 11 y versículo número 13. Dice el versículo 11, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí traducen el verbo como reprendedlas. ¿Quién hace todo eso? El Espíritu Santo. Más adelante dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todas las cosas. Puestas en evidencia. Traducen elenco como todas las cosas son puestas en evidencia, son reprendidas, son aclaradas, son rebatidas, son mostradas. Todo esto lo hace el Espíritu de Dios. En Tito capítulo 1, versículo 9 y versículo número 13 aparece otra vez la misma palabra, el mismo verbo. Recuerde que estamos trabajando con la miniserie Matrimonios orando en el Espíritu. Si es verdad que usted está en el Espíritu, si es verdad que su esposa está en el Espíritu, entonces su familia, el Espíritu guiará para que también estén en el Espíritu. Orar significa un estilo de vida, una cultura de pensamiento, una idiosincrasia, una cosmovisión, una manera de ser. Matrimonios viviendo en el Espíritu. Matrimonios obedeciendo a Dios. Matrimonio ayudando al prójimo. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, cuando tiene una buena relación con el prójimo, en todo lo que pueda ser posible, porque no siempre usted estará bien con todo el mundo. Una gente que se le monte el demonio, una gente que esté picado por el diablo, una gente que esté tirando hacia la oscuridad y las tinieblas, jamás estará de acuerdo con la luz. Pero asegúrese usted de estar en comunión con la luz. Mire lo que dice ahora la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículo 9. Dice el verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí aparece el verbo otra vez. En el capítulo 1 de Tito, versículo 13, aparece de nuevo la palabra. Dice Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, reprendedlos duramente para que sean santos en la fe. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Todo esto es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En Santiago capítulo 2, versículo 9, la palabra aparece otra vez. El verbo aparece otra vez. Santiago capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué usar tanto la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Es donde el Señor dejó todo lo que necesitamos aprender para vivir en su presencia. Santiago capítulo número 2, versículo 9 dice la palabra de Dios, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley
como transgresores, convictos, culpables, presentando la evidencia suficiente para que no tenga derecho ni siquiera a abrir la boca. Aquí están las evidencias. Eso es parte del trabajo del Espíritu Santo. En Judas capítulo 1, versículo 15, aparece otra vez esa palabra, esa maravillosa palabra que nos ayuda y nos instruye en la obra y el trabajo del Espíritu Santo. Judas capítulo 1, versículo número 15. Dice el verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Queda muy claro que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, viene para estar con nosotros, para hacer una obra especial en nosotros, convencernos del pecado, reprendernos del pecado, dejarnos claros, dejarnos convictos. Mira, esta es tu experiencia, esta es tu real vida. Eres un pecador. Y entonces conducirnos a Cristo. La belleza de la obra del Espíritu Santo. Cuando buscamos más acerca de Parácletos, encontramos una palabra interesante. Ya vemos la belleza del verbo parakalek, los distintos sentidos que tiene en diferentes oportunidades en la Biblia. Este verbo parakalek significa llamar al lado de, pedir ayuda, mandar a llamar, exhortar, alegrar, consolar, reanimar, animar. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Por eso es de vida o muerte aprender a orar en el Espíritu. Es indispensable, es imprescindible que los matrimonios oren en el Espíritu. Todo lo hace el Espíritu Santo. Un verdadero amigo se llama Parácletos y su ayuda se llama Paráclesis. Al verdadero amigo se le llama Parácletos, el Espíritu Santo. Y la ayuda que nos da se llama Paráclesis. En el libro de San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, leamos otra vez, Jesús en su mente tiene la idea de que sea un amigo permanente, alguien que esté con nosotros siempre y para siempre, constantemente con nosotros. San Juan capítulo 14, mire lo que dice Jesús, versículo 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Parácletos, otro amigo permanente, otro amigo que te acompañe siempre, otro amigo que esté contigo, que supla tus necesidades. Y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Siempre es siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Matrimonios orando en el Espíritu. Cuando papá mora en el Espíritu, cuando mamá mora en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios reposa en mamá, reposa en papá, reposa en los hijos y las hijas, entonces ese matrimonio ora en el Espíritu. ¿Y qué ocurre? Que tiene una buena relación con Dios y una relación aceptable con el prójimo. ¿Por qué digo aceptable? Porque no siempre las cosas serán como usted quiere. Aunque usted ame a la gente no está obligada a amarle a usted. Por tal razón, como dice Jesús en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si ellos están encabritados, si están molestos, están incómodos, ese es su problema. Ya usted le perdonó, hizo lo posible de hacer la paz con ellos, etc. Pero usted no tiene que hacerse manipular por la gente. Jesucristo fue muy claro, hasta con el mismo Judas fue claro, lo aceptó 3 años y medio en el grupo, pero al final ya que el tipo no tomó una decisión de entregarse a él, le dijo claramente, vea lo que tiene que hacer. Y dijo claramente, no lo elegí usted de los dos y uno de ustedes es el diablo. Puso la cosa clara, Cristo estaba muy claro. La Biblia enseña y nos dice que el Espíritu Santo es un amigo
permanente. Dice el versículo 17 de San Juan capítulo 14, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no le ve ni le conoce. Si usted se llama cristiano y usted no conoce el Espíritu y usted no entiende el Espíritu, usted no tiene el Espíritu, perdóneme, pero no sé cuál será la diferencia con los mundanos. Porque la clave de este negocio es el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 20, versículo 22, cuando Cristo resucita, su primer empeño, lo primero que hizo fue impartir el Espíritu a los discípulos. San Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Usted no se le puede ocurrir vivir sin el Espíritu Santo. Amigo, amiga, hermano, hermana, es imprescindible el Espíritu Santo. Matrimonios orando en el Espíritu. Matrimonios viviendo en el Espíritu. Matrimonios que tienen un estilo de vida en el Espíritu. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos buscando, encontramos otros detalles interesantes con relación a el Paracletos divino, con relación al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Cristo impartió el Espíritu. La palabra Parácletos, la palabra consolador, se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí, generalmente, el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado. En su sentido más amplio, significa uno que socorre, uno que consuela. Todas estas bellezas de matices de significado tienen que ver con el Espíritu Santo. Matrimonios orando en el Espíritu. Significa que papá, mamá, los hijos y las hijas estarán acompañados, estarán guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Serán templo para la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guiará para tener una buena relación con el Padre Celestial y una buena relación con el prójimo. Entonces eso se constituye en un estilo de vida, una forma de ser, una idiosincrasia, una cosmovisión, una cultura de pensamiento, una manera de vivir. Y eso hará la diferencia. La gente siempre creerá lo que usted es, no lo que usted dice. Necesitamos romper esa dicotomía entre lo que somos y lo que decimos. Necesitamos ser coherentes, vivir en el Espíritu. Hay algo interesante ahora que necesitamos ver, y esperamos que el tiempo nos ayude. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, Pablo dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Adán versus Cristo. En el capítulo 8, versículo 26 del libro de Romanos, veamos esto rapidito. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Este verbo que aparece en Romanos 8:26, interceder, aparece una sola vez en la Biblia. Cuando usted lo busca en griego es el verbo hiperentixano. Y este hiperentixano lo diferencia de entixano solo. Por eso hiperentixano se traduce hiper, extender con el fin de beneficiar. Y entixano, alinearse con, propiamente, encontrarse con, intervenir con el fin de otorgar algún beneficio. Y repito, este verbo entixano, hiperentixano, aparece una sola vez en la Biblia. Luego aparece entixano en otros lugares, pero una sola vez. Llama la atención cómo el Espíritu Santo intercede, se pone de intermediario, se pone entre nosotros y Dios, siempre buscando la manera de que estemos en paz con Dios. ¿Por qué Dios está en paz con nosotros? Porque
porque Dios pagó el precio de nuestro pecado. Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo su parte. Ahora falta que usted le crea a Dios, que usted se entregue a Dios, que usted reciba lo que Dios ha provisto, que le diga sí a Dios, y entonces el Espíritu Santo será su intercesor. Cristo es nuestro intercesor. Dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, llama la atención cómo presenta a Cristo como nuestro sumo sacerdote, la persona que intercede delante de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Espíritu intercede por nosotros, Cristo intercede por nosotros. Y mire qué cosa linda dice ahora la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5. Mire qué cosa linda. ¿Qué hace el Señor Jesús? 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, mediador. La palabra en griego es mesites, un árbitro que garantiza el cumplimiento de los términos según lo estipulado en un pacto, un acuerdo. Cristo es un árbitro entre el Padre Celestial y nosotros. Se hizo un acuerdo, se hizo un pacto, se hizo un contrato. La paga del pecado es la muerte. El Padre Celestial provee a Cristo que paga el precio del pecado. Ahora el pecador acepta a Cristo y entonces recibe la vida de Dios. Jesús es el mediador. Pero qué cosa linda, el Espíritu Santo también es un intercesor. También está en favor de nosotros. También está reconciliándonos con Dios. Matrimonios orando en el Espíritu. Querido papá, querida mamá, si es verdad que ama a tu familia, necesitas que revisar tu relación con Dios, tu relación con el prójimo, para saber si estás viviendo en el Espíritu, para saber si estás viviendo conforme a la voluntad divina. Y entonces descubrirá que cuando estás en paz con Dios, cuando tienes una buena comunión con Dios y cuando corrige tu relación con tu prójimo, entonces tus oraciones serán poderosas. Y mientras más te consagra, más poderosas serán tus oraciones. De allí la belleza de lo que estamos estudiando. En Tixano, sin el hiper, aparece en el capítulo 8, versículo 27 y versículo 34 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 27, aparece interceder, pero sin el prefijo hiper. Dice Romanos capítulo 8, versículo 27. Es un estudio fascinante conocer todo lo que Dios hace y ha hecho en nuestro favor. Romanos capítulo 8, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y dice ahora el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Padre está de nuestro lado, el Hijo está de nuestro lado, el Espíritu Santo está de nuestro lado. Compadre, póngase del lado del Señor. Si usted ama a su esposa y a sus hijos y a sus hijas, o señora, si usted ama a su esposo, sus hijos y sus hijas, coloquémonos del lado del Señor y oremos en el Espíritu Santo. Matrimonios orando en el Espíritu. Permite a Dios que el estudio de hoy haya sido de bendición para usted y su familia. Permita a Dios que el Espíritu Santo venga y le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Dios quiere hacer en usted, con usted, por usted, lo que usted no puede hacer por usted mismo. Querido padre, querida madre, querido papá, querida mamá, amigos, amigas, rindámonos al Señor. Aceptemos lo que Él ha provisto y haga en nuestra vida su voluntad. ¿Acepta usted, amigo, amiga,
en el nombre de Jesucristo, acepta darle a Dios todo derecho legal, espiritual, para que el Espíritu Santo venga, le convenza de pecado, de justicia y de juicio, tome la dirección y el control de su vida y le cambie y le transforme en imagen y semejanza de Jesús. ¿Acepta usted darle a Dios ese derecho legal espiritual y rendirse a la dirección del Espíritu Santo? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Rendimos nuestra voluntad a usted, Padre Eterno. Le damos todo el derecho para que el Espíritu venga y haga en nosotros y con nosotros conforme a su voluntad. Padre Celestial, gracias por el estudio de hoy. Gracias por lo que enseña y dice su palabra. Nos rendimos a usted, Señor, y como aquel padre con el hijo enfermo y dañado por el enemigo, como aquel padre angustiado gritó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Decimos lo mismo, Señor, y nos rendimos a usted y nos entregamos en su mano santa. Y lo hacemos en el nombre y santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.